¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Algunos de ustedes en algún momento han cometido un gran error y que han sentido como que, man, otra vez, lo mismo? Come on, David. ¿Se han hablado ahí de ustedes mismos? Like, man, ¿qué onda contigo? ¿O solo yo? Todos hemos sentido eso. Todos hemos fracasado, fallado. Incluso antes de conocer al Señor, hay un sentimiento en el ser humano que le hace saber, man, que falta, man, otra vez lo mismo. Tal vez toma muchos errores para llegar a ese momento, pero tarde o temprano cada ser humano llega al momento de decirle, ya, estoy harto de lo mismo. O sea, es lo mismo. Ese es nuestro tema de hoy, estoy harto. Vamos a empezar el año bien positivo, ¿verdad? Pero estoy harto de lo mismo. Si de verdad Dios es el creador del universo, que de verdad por su gracia nos permite respirar en este momento. Man, Señor, ¿cuándo va a llegar el momento en que no voy a seguir en lo mismo? Y realmente esa sensación que uno debe tener de decir, ya estoy harto de lo mismo, realmente es porque odia algo, odia el pecado. Cada cristiano tiene que llegar al momento de no solo decir, ay, otra vez un errorcito ahí, sino que de verdad yo odio el pecado en mí. Y que dejamos de enfocarnos en otros, es decir, yo odio el pecado en otros, sino si cada ser humano cristiano odiaría el pecado en uno mismo, cambiarían las cosas. Pero tenemos que llegar a ese momento de entender que, man, estoy harto de lo mismo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:15, realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Cuántos han sentido así? ¿Cuántos se sienten así? La buena noticia es que, como dice Jerry Bridges, es una de nuestras frases favoritos que siempre comentamos aquí en Lugar Seguro. Tus peores días nunca son tan malos que estés más allá del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca son tan buenos que estés más allá de la necesidad de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si ya has llegado al momento en tu vida de decir, estoy harto, ven, yo quiero cambiar más, quiero glorificar al Señor más con mi vida, ya no quiero seguir en lo mismo, quiero avanzar. Qué bueno que sientes así. Y puedes que tengas el mejor día con menos pecado en tu vida, pero igual la misma necesidad de la gracia de Dios que tú tienes en ese día es la misma necesidad de la gracia de Dios que tienes en el día que cometes el peor error de tu vida. Dios no cambia. Y nuestra necesidad de su gracia no cambia. No está basada en lo que nosotros hacemos, sino en quién es Él. Y cuando nosotros entramos y empezamos a captar la grandeza de esas palabras, lo que yo acabo de decir, de entender la grandeza de la gracia de Dios, ahí es donde empieza el cambio, de verdad. Pero muchas personas tratan al Señor como si fuera ahí ese Dios enojado ahí en las nubes, tratando de seguir las reglas para ganar su favor y ganar su amor. Y si me equivoco, pues se va a enojar conmigo por unas semanas, pero luego voy a venir corriendo tras de Él después de que yo puedo vivir un par de días buenos y no fracasar tanto. Eso no tiene sentido, eso no encontramos en su palabra. Tenemos que llegar a captar más sobre su gracia. Y para poder hacer eso, tenemos que entender realmente la realidad del pecado. Muchos cristianos entienden el pecado, entienden que es errores y tienen todo eso, pero no entienden la gravedad, la profundidad de lo que hay en nosotros. Estamos mal, todos. Y por esa misma razón tenemos una gran necesidad de su gracia en cada momento. Y cuando yo hablo de que estamos mal, tal vez, como yo, tú puedes pensar en las áreas de tu vida donde estás mal. No hay nadie aquí que esté libre de problemas, libre de luchas. Todos tenemos nuestras debilidades, pero algo que la palabra hace muy clara, y es en algo en que muchos no piensan, es lo siguiente. Ustedes saben que Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero la palabra nos habla justo después que ellos fueron expulsados del jardín de Edén, que Caín y su hermano Abel, ¿se recuerdan de esa historia?
lo que estaba pasando con ellos y Caín terminó matando a su propio hermano y todo, hay unas palabras muy claves que Dios le dijo a Caín y son las siguientes. Le dijo: Caín, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. El pecado está a la puerta. Y la palabra clave aquí donde me quiero enfocar es acecho. Te debe hacer pensar en un león que está cazando. ¿Sabe cuál es el éxito de un león que puede cazar bien? Es que el animal que él va a atacar y comer no lo sabe hasta el último momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios escogió la palabra acecho para hablar del pecado. Muchas veces nosotros cuando pensamos en el pecado pensamos en las áreas obvias de nuestras vidas, que sí, yo sé que estoy mal ahí. Estoy mal, sí, debo cambiar ahí. Pero ¿qué tal si captáramos algo más profundo? Si el pecado está acecho, como era con Caín y como está con cada uno de nosotros, tenemos que entender esta siguiente verdad profunda. El pecado, si está acecho y está ahí y no lo vemos, el pecado más probable con el que más luchas es aquel del que ni siquiera eres consciente. Está ahí y no sabes. Tú piensas que sabes, pero no, es más profundo. Y de eso estoy harto cuando hablo de estar harto. Estoy harto de tratar con las síntomas del pecado, de lo que vemos, el enojo, frustración, lo que sea, ¿verdad? Ser impaciente, triste por todo el tiempo, o sea, muchas cosas. Estoy harto de tratar con esas cositas. Yo quiero ir ya a la raíz. ¿De dónde vienen esas cosas? Y qué bueno que tenemos un buen Padre, que Él quiere lo mismo para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos empezar hablando de nuevo año, verdad? Nuevo año, nuevo yo, todo el mundo quiere hablar de eso. No es cierto. El cambio de fecha no tiene nada que ver con el nuevo cambio en mí o en ti, ¿verdad? Pero aprovechemos entonces ese sentir, nuevo año, cambios, vaya, cambiemos este año, pero no síntomas, sino cambiamos la raíz. Vamos más profundo este año como iglesia, como padres, como madres, como esposos, como hijos de Dios, de verdad empezar a cambiar de verdad, no solo en la superficie o en el exterior. ¿Cuántos desean eso? Yo deseo eso. Todos debemos desear eso. Entonces tiene que empezar con una decisión. Tenemos que estar hartos de tratar síntomas y ir a la raíz. Pero ¿cuál es el problema? Es el pecado. ¿Y cuál es el remedio? Dios mismo, Jesús. ¿Y cómo podemos entender el remedio? Su palabra. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Cierren sus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, gracias por este día nuevo que nos has regalado. Tu misericordia es nuevo hoy. Como la cascada, como la catarata, el agua nunca es lo mismo, siempre es nuevo. Así es tu misericordia con nosotros. Es nuevo porque lo necesitamos. Y debido a que estamos aquí respirando con aire hoy, hay un propósito. Y yo te pido, Señor, si es una persona o todo el mundo aquí, que de verdad, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de no solo oír palabras audibles hoy, sino de escuchar de ti hoy, de tu palabra perfecta, para cambiar, no síntomas, sino ir a las profundidades de las raíces de por qué somos como somos. En el nombre de Jesús te pido eso. Si estás de acuerdo, diga amén. Pero fuerte. ¿Ok? ¿Seguro? Ok. Pues vamos a hablar de 3 cosas que hace la palabra de Dios. El problema es el pecado, el remedio es la palabra de Dios. 3 cosas que hace la palabra de Dios. Primero, si estés siguiendo conmigo, tomando notas, primer punto es: la palabra de Dios expone el pecado. En el libro de Segundo de Reyes, en el Antiguo Testamento, empieza a contar el patrón de los reyes que Israel tenía, año tras año, década tras década, tiempo y época de la vida tras cada época. Y empezaron, porque somos seres humanos imperfectos, igual como aquellos días, los reyes estaban lejísimos de Dios. Habían olvidado de Dios por completo, totalmente, ¿verdad? Y eso fue después de que se había construido el templo. O sea, ya tenían todo lo que tenían que hacer. Todo estaba delante de ellos por hacerlo y saber cómo seguir y conocer más a Dios, pero no les importaba. Y los líderes, los reyes, cada uno estaba lejos de Dios. Y hasta el pueblo de Israel empezó a ver qué onda con nosotros. Empezaron de verdad como a
a matar a los reyes, a sacarlos de sus puestos, y buscaron quién podría ser un buen líder para nosotros, y escogieron un cipote, ¿puedo decir eso?, de 8 años. Josaías, cipote, chihuín, patojo, ¿qué más? Chamaco, no sé, muchas palabras. Un jovencito, ¿verdad? Estamos en la iglesia, hablo con educación, sorry. Esas son las palabras que ustedes mismos me han enseñado, así que es su culpa si hablo mal. Y habían pasado 57 años, ¿ok? 57 años desde que el pueblo de Dios había abierto la ley, la palabra de Dios, a leerla y estudiar. En los rollos como ellos antes tenían, habían pasado 57 años. Una toda generación, el pueblo de Dios estaba lejos. Hasta que llega este jovencito cipote, 8 años, Josaías se llama, y de ahí él va creciendo, y un día él dice: hey, tenemos que ir volver al templo, estamos mal. Y él envía a uno de los sacerdotes al templo, y el templo empieza a buscar, y él encuentra, porque se habían perdido, básicamente encuentra lo que nosotros llamaríamos hoy en día la Biblia. Lo encuentra, la palabra de Dios, y regresa con el rey y le dice: he encontrado la ley, he encontrado la palabra de Dios. Y Josaías dice: léamelo. ¿Están conmigo? 57 años después no han leído la palabra de Dios. 57 años. Escuchen lo que pasa en el momento que lo lea al rey. Josaías está escuchando, ya un poco más grandecito, no 8 años. Está escuchando, y dice la palabra: en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios expone el pecado, la hace subir a la superficie. Y ese rey en ese momento, por él y por todo el pueblo, él dijo: man, estamos mal. Y le llenó de tristeza. Que rasgó las vestiduras quiere decir que estaba en luto total. No podía seguir su vida igual, sin confrontar y hacer algo con esa verdad, lo cual había oído. La palabra de Dios. Eso es buenísimo, eso no es malo. Primero, tenemos que entender: la palabra de Dios expone el pecado. Quizás esa es la razón que muchas personas que se llaman cristianos no leen la palabra de Dios, porque ellos saben: si lo leo, a exponer donde estoy mal. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender esta verdad. El hecho de que la palabra de Dios hace a nosotros ver la realidad de cómo somos no es malo. El apóstol Pablo habló de eso en Romanos 3. Él dijo: la ley o la palabra de Dios sencillamente nos muestra los pecadores que somos. La palabra de Dios es un espejo. ¿Sí? Yo puedo estar todo feo de la cara, manchado y todo, y yo miro un espejo. El espejo no me va a limpiar, no me va a peinar, no me va a limpiar la cara, solo me va a demostrar cómo soy. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te demuestra cómo eres, ¿verdad? La ley te demuestra. Yo no puedo hacer nada, solo demuestra cómo soy de verdad. Y eso no es malo. Pero si te quedas ahí solo con esa verdad, vas a vivir una vida bien triste. Vas a vivir una vida como muchos cristianos que viven una vida cargada, tratando sacrificio de seguir al Señor, porque piensan que yo no puedo, y siguen así. Cuando Dios dice: ahí no termina la historia. Es mucho más profundo que eso. Pero antes de ver este siguiente punto de lo que hace la palabra de Dios, pensando en que expone el pecado, cada quien en su corazón responde honestamente a esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios y sentiste una profunda, como igual que Josaías, que hasta que quería rascar la vestidura, o sea, un luto por el pecado en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? Piénsalo por un momento. Si no puedes pensar en un momento, eso no es bueno. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad leíste o escuchaste la palabra de Dios y tu pecado quedó expuesto y sentiste en lo profundo lo sentiste en tu ser? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero la buena noticia es que ahí no se queda. Siguiente punto: la palabra de Dios no solo expone al pecado, sino despodera. No sé si inventé esa palabra, pero quita el poder del pecado. ¿Por qué? ¿De qué manera? Obviamente sabemos el evangelio, lo que hizo Jesús, conquistó la muerte al pecado, pero entendemos lo práctico, cómo eso debe afectar nuestras vidas. Otra historia del Antiguo Testamento: Esdras.
Un hombre, junto con Nehemías, un día estaban ahí delante del pueblo de Dios, y hasta la palabra dice que Esdras se paró enfrente como un púlpito de madera, dice la palabra. De ahí viene la idea de que tenemos que tener esta grande cosa para poder predicar, lo cual no es cierto, pero está bien. Pero él estaba predicando y él dijo a los levitas, a los líderes de alabanza: ustedes tienen que estar ahí entre el pueblo para explicarles lo que yo voy a predicar, para que lo entiendan bien. ¿Okay? Entonces él empieza a predicar la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios expone el pecado, ¿verdad? El pueblo de Dios, al escuchar la palabra, ¿qué hicieron ellos? ¡Oh! Estamos mal. Y empezaron a llorar. Igual como el rey Josías en Segundo de Reyes, empezaron a estar en luto. Estaban profundamente conmovidos por la condición de sus vidas, el pecado, ¿verdad? Y de ahí viene Nehemías. Hey. Y Nehemías es el que cuenta el versículo que muchos les quieren memorizar, pero sin entender el contexto. Ahí es donde viene Nehemías en el versículo popular de la palabra, Nehemías 8:10. Les dijo: no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. O no se entristezcan, el gozo del Señor es su fortaleza. Y muchas personas: el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque piensan que debo estar feliz porque el Señor está conmigo. El contexto de este pasaje es que la palabra de Dios había expuesto el pecado en ellos y estaban tristes, estaban en luto. Estoy mal. Y ahí es donde viene Nehemías: que no estén tristes, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la profundidad de eso? El apóstol Pablo lo explica, 2 de Corintios. Más adelante en el Nuevo Testamento dice así: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero sí la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Si tú escuchas o lees la palabra de Dios y expone tu pecado y tú sientes una profunda tristeza, tú sientes algo profundo en tu ser que sabes que estás mal, ahí es donde Dios entra y dice: mi gozo es tu fortaleza. ¿Y cuál es el gozo del Señor? Traerte hacia Él, para que no te quedes ahí derrotado, sino Él dice exactamente, entendiendo tu condición, te debe hacer despertar a saber que yo soy un buen padre. Y esa convicción que estás sintiendo es porque te lo estoy permitiendo tener. Así que si te sientes lejos de Dios por tu pecado, qué bueno, porque solo eres capaz de sentir eso porque Dios te lo permite sentir. Y si estás sintiendo eso, tu respuesta, el gozo que debes sentir en medio de tu tristeza por tu pecado, es de saber: pero yo puedo ir hacia Él y Él me va a recibir porque me ama. Esa es la diferencia. No solo es el gozo del Señor es mi fortaleza y puedo andar feliz. No, eso es cuando esté expuesto tu pecado y saber que ahí hay esperanza, porque puedes correr, como acabas de cantar, hacia tu Padre. Entonces la convicción de Dios es buenísimo y lo necesitamos. Entonces, de esas dos cosas, que la palabra de Dios expone el pecado y quita el poder del pecado, ¿cuál es? Como de resolver todo esto y resumirlo y envolverlo en un paquete bien nice, de entenderlo bien. Algo que nosotros debemos anhelar en este nuevo año, de cambiar no solo síntomas, sino la raíz de nuestro pecado. Tenemos que entender este último punto, que la palabra de Dios no solo expone y despodera el pecado, sino la palabra de Dios nos muestra la bondad de Dios, aun cuando pecamos. Capten eso, por favor, eso es importantísimo, porque la mayoría de la gente, yo diría que la mayoría de cristianos hoy en día piensa que Dios no quiere que pequemos porque Él anda enojado con nosotros. ¿Viste? Ya pecaste. ¿Ya viste? Sí, así eres. Como que es un mal padre que, sí, yo sabía que así eres. Listo para rechazarnos, o listo para castigarnos o regañarnos, cuando en realidad es más profundo que eso. Solo piensa humanamente como un padre cuyo hijo ha cometido un gran error. Si tienes hijos, tú puedes identificar fácilmente con eso. Si uno de mis hijos viene conmigo y me cuenta que ha cometido un error horrible, lo más horrible que se puede imaginar, voy a sentir triste, voy a sentir decepcionado y todo, pero mi amor por mi hijo no va a cambiar.
Y hasta mi presencia va a ser aún más real para mi hijo. Porque ¿qué voy a decirle? Aquí estoy para ti. Voy a caminar en esto contigo. Las consecuencias, voy a estar ahí a tu lado, ayudándote a aprender, ayudándote a superar esto. Pero ahí voy a estar. Hasta en tu pecado, en tu error, vas a percibir aún más mi presencia. Pero ¿cuál es la clave? Es admitirlo. Porque si mi hijo no me cuenta, como un padre humano, quizás no voy a hacer nada. Dios sabe, pero Dios es un buen padre. Él dice, aquí estoy, cuéntame. Y cuando lo cuentas y tú piensas que vas a experimentar la ausencia de Dios por tu pecado, ahí es donde vas a aprender que Él es bondadoso contigo. Él es bueno, mucho mejor de lo que tú puedes imaginar, mucho más bondadoso de lo que tú puedes imaginar. Y otra vez el apóstol Pablo explica esa idea aún más en Romanos 2. Él dice así, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? Muchos piensan que Dios va a hacer caer un relámpago del cielo para hacerte despertar y decir, oh sí, estoy mal, voy a arrepentirme. Dios no quiere hacer eso. Dios es bondadoso. Dios en su amor y su bondad por ti quiere decirte, hijo mío, hija mía, yo te amo. Esto donde vas, estás mal. Tu obediencia a mí es lo mejor para ti. Muchos van buscando bendiciones de Dios, carros, casas, plata, todas esas cosas. La mayor bendición que tú puedes experimentar es Dios mismo, su presencia, y lo encontramos y lo disfrutamos y lo experimentamos más cuando obedecemos a Él. Pero muchos no quieren hablar de eso. Quieren hablar de vivir tu vida como quieres, venir a la iglesia el domingo, el pastor da y ora por ti, y ahí todo va a estar bien por una semana, y vuelves la otra semana y recibes tu bendición. Eso es una basura. Eso no tiene sentido. Es una relación personal que tú tienes que experimentar con Él. Y de verdad, cuando lo empiezas a disfrutar y caminar en eso, aprendes aún más lo bondadoso que es Dios contigo. Y cuando te arrepientes porque admites que estás mal, no te sientes, ay, sí, qué feo soy, sino tú sientes, wow, Dios, tu amor es mucho más grande de lo que imaginé. Todos necesitamos poder experimentar eso. Y si tú vives experimentando lo que ya estoy hablando aquí, de verdad tú dices, ya lo he captado, estoy caminando en eso, debes no poder aguantar compartir eso con otras personas que no están experimentando. Porque la palabra de Dios muestra la bondad de Dios. Paul Washer lo explica así, me encanta. Una gran ayuda durante la tentación a pecar es recordar que pecar es más que romper una regla. Es entristecer a la persona que nos ama más de lo que podemos imaginar. Ahí es donde hace clic en la mente de alguien que ha captado, ya no quiero tratar síntomas, quiero tratar la raíz de por qué soy como soy. Yo no quiero seguir en lo mismo, no para quedarme bien con Dios, no para ganar su favor o hacerle que me ame más, sino Él ya me ama. Él ya está por mí, Él está conmigo. Pero ¿por qué ya no quiero fallarle? Porque lo amo. Eso es todo. No quiero entristecerlo. Eso es diferente. Ahí es donde tiene que hacer clic en la mente de uno en este año. De verdad, si quieres cambiar y dejar de tratar síntomas, tienes que conocer al Señor de esa manera. Porque ¿qué pasa cuando nosotros pecamos menos? Si la palabra de Dios expone nuestro pecado y quita el poder del pecado y nos hace entender cuando nos arrepentimos lo bondadoso que Él es y nos sentimos bien, no es para ir a vivir una vida feliz y cómodo y apartado. Es por una razón más profunda. Cuando tú empiezas a caminar en lo que estoy hablando aquí, no es para ti. No es para que tengas una vida fácil. No es para que tengas una vida cómoda. No es para que Dios te regala carros y casas y todas esas cosas. Si lo quiere hacer, qué bueno, pero no es para eso. No es para ti en lo absoluto, es para Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque si yo vivo pecando menos, como esposo, como padre, si estoy caminando con el Señor y cuando fallo arrepiento y aprendo más sobre su bondad y yo vivo así y otros me miran, ¿quién es el que recibe la gloria? No David Speed, sino Dios mismo. Lo cual es el propósito. Cada creación fue creada para señalar al Creador. Los mares lo hacen,
Las montañas lo hacen, los volcanes lo hacen, las nubes lo hacen, los relámpagos lo hacen. Tú puedes ver asombrosos paisajes y decir, wow, Dios es bueno. Nuestras vidas deben hacer lo mismo. Pero ¿cómo pasa? Dejando la palabra exponer nuestro pecado. Empezando a pecar menos porque vamos aprendiendo esto. Lo bondadoso que es nuestro Dios. Porque cuando pecamos menos, Dios es glorificado. Todo se trata de Él. Yo creo que es por eso que el apóstol Juan escribió en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo, me gusta esta traducción, descrezca, que mengua, que Él es más grande, ¿verdad? Entonces cada vez que yo voy más cerca de Dios, menos soy. Él es más grande, Él brilla más, no yo. Y ahí es la clave. Entonces si tú vienes a la iglesia todos los domingos, 52 semanas de este año a este lugar, y no aprendas que tu obediencia a Dios no es para ti, no es para que te sientas mejor, es para Dios. De verdad, eso es lo que tienes que captar. Si tú pasas todas las semanas aquí y no aprendes eso, siempre vas a estar tratando síntomas. Nunca vas a ir más profundo a la raíz de por qué somos como somos. Es más que eso. Cuando yo empiezo a menguar y Dios crece en mi vida. Dios es más grande, Él puede brillar más. Y no solo en mi vida, sino en mi matrimonio, con mis hijos, mi trabajo, como administro mis finanzas, todos aspectos prácticos, visuales, exteriores que podemos ver de nuestras vidas. Todas esas cosas empiezan a cambiar prácticamente, pero no porque estoy siguiendo unos buenos tips, es porque estoy siguiendo a Cristo. Yo estoy siendo cada vez más pequeño y Él más grande. Pero nada de eso va a suceder en tu vida este año si estás lejos de la palabra de Dios. Si tú vienes aquí cada domingo 52 semanas y escuchas cada prédica y tomas notas, qué bueno, pero si estás lejos de la palabra de Dios de lunes a sábado, nada va a cambiar. Esto solo es extra, esto es un momento de compartir juntos lo que ya estamos viviendo. Estar aquí todos los domingos es algo que tú debes anhelar hacer, debes hacer el compromiso. Es bueno hablar de eso al inicio del año, pero al final la decisión de estar aquí cada domingo para crecer más no es una decisión de programación en tu vida, es una decisión espiritual. Si siempre es, a ver qué me sobra el tiempo para ir, a ver si tengo planes tardes el sábado para ver si voy a llegar el domingo. Si eso es tu vida, tienes que aprender que esto es un compromiso, pero no solo es para estar aquí para mejorar como persona, es para menguar como persona. Eso es diferente. Eso va a cambiar todo para ti en tu vida. Entonces, cuando hablamos que la palabra de Dios expone el pecado, quita el poder del pecado y nos hace de verdad entender aún más la bondad de Dios, logramos captar lo siguiente: la palabra de Dios te va a mantener lejos del pecado, o el pecado te va a mantener lejos de la palabra de Dios. Lo repito, la palabra de Dios te va a mantener lejos del pecado, o el pecado te va a mantener lejos de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser tu decisión en este año? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles pasos prácticos vas a tomar? Como iglesia debemos ofrecer pasos prácticos para cada persona aquí, para que de verdad pueda caminar en esto. Por eso estamos aquí todos los domingos. Por eso este año estamos con nuestras clases de los miércoles full, sin fallar, ahí vamos a estar. ¿Por qué? No es para decir que hay gente aquí. Es para que cada persona en su propia vida personalmente decida: yo quiero obedecer al Señor para que Él sea glorificado. Si eso sucede entre un grupo de seres humanos creyentes, de verdad Dios va a hacer cosas que no podemos imaginar en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pero de ahí tienen que empezar. Y eso no sucede con emoción, sucede con una decisión de obediencia. Y luego otra decisión de obediencia, y luego otra decisión de obediencia, y otra decisión, y miles de decisiones cada día de obedecer al Señor. No para tener una vida fácil, no para tener una vida cómoda, llena de bendiciones, sino para que Él crezca, para que Él sea más grande, para que Él sea glorificado. De verdad, si eso sucede aquí, cambiarán las cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir a la palabra de Dios exponer tu pecado? Para que puedas experimentar la verdad que de verdad quita el poder del pecado. Para que puedas experimentar la bondad de Dios, porque vas a fallar. Pero la mayoría de las personas fallan y se huyen del Señor, se van corriendo lejos de Él.
Pero yo creo que es precisamente por eso que el apóstol Pablo habló de eso en Efesios 6. Él dijo, póngase la salvación como casco, de ahí tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Les puedo decir que este año, como iglesia, como lugar seguro, vamos a tomar la espada, la palabra de Dios. Vamos a profundizar. Este miércoles es nuestra noche de visión. Este miércoles 10 de enero, aquí mismo, 6:45. Donde estás sentado, puedes regresar y estar sentado aquí otra vez. 6:45 el miércoles. Y vamos a hablar de prácticamente, paso por paso, cómo vamos a experimentar esto juntos como iglesia. De tomar la espada de la palabra de Dios. De no solo decir que crees en Dios, pero de entender por qué crees lo que crees. Vamos a hacerlo este año. Me gustaría explicarlo así para terminar. Ustedes se recuerdan, hace unas semanas hablamos sobre la última parte del libro de los Hechos, la vida de Pablo. Y cada oportunidad que Pablo tuvo en los últimos momentos de su ministerio en Jerusalén y yendo en camino a Roma, cada persona con quien él topaba, o si estaba enfrente de un público enojado, o los romanos, o personas del gobierno, o religiosos, él sembraba semillas del evangelio, contaba su testimonio de cómo él había conocido al Señor, ¿verdad? Y hablamos en Marcos 4 como Jesús habló de 4 tipos de tierra donde cae la semilla de la palabra de Dios. Si se recuerdan de esa historia, quiero pintarles una imagen para concluir. La palabra dice en Marcos 4 que había una multitud de gente que ni se podría contar, que hasta no había más espacio en la tierra donde uno podría caminar, que Jesús tuvo que subir a un barco y toda la gente la orilla para que él pudiera predicarles. ¿Están conmigo? ¿Puede imaginar una gran multitud? Yo creo que cualquiera hoy en día que tuviera una gran multitud así hablaría de un montón de diferentes cosas. Pero Jesús sube enfrente de esta gente y les dice: hey, hay 4 tipos de tierra. Uno que cae en el camino, otro que cae pero no tan profundo, otro que cae entre espinas y otro que cae en tierra fértil. ¿Puede imaginar miles de personas? Jesús dice eso. De ahí, ¿qué dice Jesús? El que tenga oídos para entender, que lo entienda. Buenas noches, adiós. Y se va. Y se va. What? Me imagino que los discípulos estaban like, ok, vamos con él. Sorry, like, no sé, pero una multitud de personas, y Jesús solo dice eso. What? Y de ahí dice la palabra que cuando llegaron a solos, los discípulos hicieron exactamente lo que yo hubiera hecho. Dijeron: Jesús, ¿qué fue eso? What? ¿Qué quiere decir eso? 4 tipos de tierra. What? Esa gran multitud, nadie entendió. Y Jesús dijo: a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes les voy a explicar. Y ahí Jesús explica qué significa cada semilla. Hablamos de eso hace unas semanas, pero el punto que quiero hacer es este: 4 tipos de tierra donde cae la semilla de la palabra de Dios. Obviamente, yo diría que para la mayoría, cada quien es diferente, pero la mayoría, los discípulos que acudieron a Jesús para preguntarle: hey, ¿qué onda? ¿Qué significa eso? Yo creo que esa tierra cayó sobre buena tierra, lo que Jesús dijo a ellos. Pero aún no entendieron. Aunque cayó en buena tierra, la palabra de Dios, lo aceptaron full, no lo captaron completamente. Igual como los primeros 3 tipos de tierra, que cae sobre el camino, que cae y no entra porque es poco profunda, o los espinos lo ahogan. Pero los primeros 3 tipos de tierra, de personas que reciben la palabra de Dios y no lo entienden, ¿saben lo que ellos hacen? Dicen: yo no entiendo eso, olvídalo, y siguen con sus vidas. Pero la persona donde cae la palabra de Dios sobre buena tierra, no quiere decir que lo entiende completamente, pero ¿dónde va con sus dudas? ¿Dónde fueron los discípulos? ¿Con quién? A preguntar. Fueron con Jesús. Hey, Jesús, no entendí lo que dijiste, explícamelo. Eso es lo que cada persona debe hacer en sus vidas. No hay nadie aquí que entienda la palabra de Dios perfectamente, pero ¿dónde debes ir con tus dudas? A
Jesús, a su palabra, hablar con Él. Este año en esta iglesia, en este lugar, en esta familia espiritual, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Jesús con nuestras dudas, juntos, y vamos a hablar de cosas difíciles, cosas que más probable al final del año no vamos a entender completamente, pero vamos a entenderlo más. Yo quiero tomar ese viaje, yo no sé ustedes, pero yo quiero, porque es tiempo. Al final de todo, de verdad, la razón que estamos aquí en ese edificio hoy es porque hace unos años, no hace mucho tiempo, yo sentí profundamente en mi corazón: algún día yo voy a estar delante del Señor, y Él no me va a preguntar ¿cuánta gente tuviste en asistencia los domingos, David? No me va a preguntar eso. Me va a preguntar ¿cómo dirigiste a mi pueblo como pastor a conocerme más? Y eso es lo que deseo hacer con todo mi corazón. Y yo sé que lo digo hoy, y yo sé que 10% de lo que estoy hablando van a estar aquí el miércoles. ¿Y sabe qué? It's okay. Los que de verdad quieren acudir a Jesús con sus preguntas, vamos a hacerlo. Y si terminamos 3 personas al final del año haciéndolo, qué bueno. Pero si terminamos todos, qué bueno. Pero van a haber personas que conocen más a su Salvador al final de este año, porque de verdad vamos a ir a Jesús con nuestras preguntas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que te va a detener de la palabra de Dios de hacer esto? El pecado. Entonces cierren sus ojos y quiero leer algo sobre ustedes para terminar. No hay nadie aquí perfecto, todos tenemos nuestras luchas. Lo que te va a detener de buscar al Señor como nunca jamás en tu vida es el pecado, y todos lo tenemos en nuestras vidas. Nunca vamos a ser perfectos, pero podemos pecar menos, podemos glorificar al Señor más. Y solo quiero leer este salmo sobre ustedes, el momento en que el rey David reconoció su pecado, porque la misma palabra de Dios había quedado expuesto su pecado. Y si tú te sientes que eso predicas para otra persona, yo no estoy en eso, yo no sé nada, qué bueno que estés aquí. O tal vez llevas décadas en la iglesia. Igual, ninguno de nosotros somos perfectos, y todos necesitamos escuchar y apreciar la verdad de estas palabras. Y con eso termino. David escribió: ten misericordia de mí, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, Señor. Lávame de la culpa hasta que yo quede limpio, y purifícame de mis pecados. Pues yo reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tú tienes razón en todo lo que dices, y tu juicio contra mí es justo. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, cree en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despides de tu presencia, no me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y de ahí David dijo esto. Y que eso sea el motivo de tu corazón en este año. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Señor, no hay nada en nosotros, en nuestra carne, lejos de ti, separado de ti. No hay nada en nosotros que nos hace querer correr a ti, que nos hace querer obedecerte. Solo es debido a tu gran amor, que nos has amado primero, que nos has abierto la mente, el corazón, los ojos, para poder entender que sin ti no tenemos nada. Solo es debido a eso que hasta podemos pedirte algo, tal como lo que dijo David, de darnos un espíritu dispuesto a obedecerte. De verdad, si hay una persona o todos que están aquí hoy con ese deseo en su corazón, Señor, yo te pido que honres ese deseo,
que de verdad contestas a esa oración. Darnos un espíritu de obedecerte, no para tener una vida fácil o cómodo o para que la gente nos reconozca, sino para que tú seas glorificado y nosotros menguamos. Te pido por eso. Eso va a cambiar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras emociones, cómo se siente nuestro corazón, nuestras finanzas, nuestros hogares, todo, Señor. Un espíritu dispuesto a obedecerte en absolutamente todo. Necesitamos eso. Te pido que sea así hoy y todos los días de este año. Que nos sorprendas con lo que vas a hacer entre nosotros. A las personas que están dispuestos de verdad a orar eso, Señor, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén.